Paciente de 50 años presenta dolor en hombro izquierdo tras caída en traumatismo directo. Como ya saben, les pedimos rayos X, TAC. Ya está lleno. El TAC muestra fractura comminuta del troquíter. ¿Cuál es el troquíter? ¿Y qué se inserta ahí? Ajá, ahí los cogí con la anatomía. La tuberosidad mayor. Tuberosidad. La tuberosidad mayor del húmero. Troquín y troquíter, ¿no? ¿Y qué se inserta ahí? El supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Y el redondo mayor? Ajá. El troquín. No, el subescapular. El troquín y el subescapular. Exacto. Entonces se le pidió la TAC. Ahí pueden ver. Este es una TAC que se llama tomografía en 3D computarizada de reconstrucción, y aquí ya nos muestra, si ven aquí, el fragmentito, ¿no? Entonces vamos a ver primero este video de cómo fue el tratamiento, y de ahí ya les voy a pasar a explicar las cosas más importantes en las fracturas de húmero proximal. El húmero proximal es esponjoso, por lo tanto, todas las fracturas que ocurran donde hay hueso esponjoso quiere decir que hay un gran hematoma. Y si hay bastante hematoma, mientras más hematoma hay, más coágulos hay más factores de crecimiento, hay más células madre, y eso significa que me va a favorecer más la consolidación. ¿Ya? ¿Qué más necesita? Ahí tiene todo. ¿Qué colores tiene? Ahí tiene el color como neutro. ¿O está bien ese color que da neutro? Blanco, negro, verde. Entonces, con estos fragmentotes, y mientras más coágulo hay, mejor es la consolidación. Miren, este es otro plano, ahí se ve. Miren, ¿no? Esto ya es un plano axial más hacia abajo, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos ahí? ¿Lo operamos, no lo operamos? Aquí lo que se hace y se recomienda, como son muchos fragmentitos, si tú intentas poner un tornillote abierto, ese tornillo, por tratar de anclarlo en el hueso, ese tornillo grandote, con un diámetro de 36 milímetros, nos va a destrozar lo poco de fragmentos que nos queda. Entonces hacemos una técnica artroscópica y metemos unas anclitas, que son tornillos mucho más pequeños, que no van a permitir que eso se cominute. Limpiamos el foco de fractura y hacemos la reducción y fijación interna con esta hilera de anclajes intraóseos. Una cirugía muy chévere, que también se la conoce como cirugía del manguito rotador. Ok, aquí estamos adentro. Esta es la cabeza del húmero. Vean cómo está aumentado el tamaño. Y estos son los fragmentitos. Así se ve el hueso esponjoso. O sea, estamos ahí en plenos conductos de Harbers. Y se dice que se limpia y se pone cruenta la parte, porque necesitamos, cuando vamos a fijar con tornillos, hay que sacar el coágulo. Por eso es que les decía que si lo podemos dejarlo conservador. ¿En qué personas? En los mayores de 50 años, que no tengan una alta demanda, ¿no? Estos son los conductos de Harvard, el área esponjosa, y esta área es donde estamos limpiando para poder poner estos anclajes, que igual le decimos anclas porque se ancla al hueso, que son esas de ahí. Entonces aquí va el tornillo, ahí adentro está el tornillo, de ahí salen los hilos que vamos a pasarlos al tendón del manguito rotador y lo ponemos ahí. Entonces de esa manera lo acercamos. Esto va en el hueso, los hilos pasan por el tendón del manguito rotador, del supraespinoso en este caso, y se lo atrae de nuevo al hueso. Esa es la técnica más usual para las fracturas de troquíter. Esto que ustedes ven blanquito aquí es un tornillito de PIC, que es el plástico que se llama poliéter terquetano. Se han puesto 3 anclas, estos hilos por fuera, porque ustedes no lo ven, ahí tratamos de coger los hilos. Este es el tendón del supraespinoso, que se ha desgarrado junto con los fragmentitos. Entonces tratamos de pasar con una aguja, es una sutura, como si fuéramos costureros de los tendones, ¿sí ven? Esto de aquí es un alambre o un plástico, en este caso es PDS, para poder coger esto de aquí, ¿sí ven? Con un ganchito, y ahí cogemos los hilos para pasarlos
Es toda una técnica. No es difícil cuando ya la comprendes. Cogemos los hilos y esos hilos ya están pasados por el tendón. ¿Ven? ¿No hay en la cajita? Hay unas turritas. Ah, cogen la de la cocina. Y así vamos avanzando. Un poquito lenta la señal. Entonces, ahí hay pepitas, hay un poco de cosas que yo metí. Acá hay también esas cositas de aquí. Entonces, bueno, ahí ya lo que hacemos es pasar los hilos y los tendones a través de los tendones. Bueno, se demora un poquito en cargar. Y esa es la cirugía para lo que es las fracturas del troquíter. Eso es lo que más frecuente hacemos. Entonces, para entrar en lo que es húmero proximal, Cristóbal, confírmame que sí les llegó esa charla. Doctora, sí les pasé. De húmero. Ok. Continuando con las clasificaciones de las fracturas de húmero proximal fueron clasificadas por Neer, que es el que más ha escrito sobre hombro, ha escrito algunos tratados, el doctor Neer. Inclusive, actualmente, los especialistas en hombro, el consenso mundial escribió un capítulo que se llama El capítulo que se le olvidó a Neer, haciendo referencias a que él es el que más sabía de hombro y hay cosas que actualmente se han descrito que él no las describió. Entonces, tenemos al... No la escucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Sí. Ahí se escuchamos. Bueno. Está donde dice que los doctores hicieron el tratado de... El capítulo que se le olvidó a Neer, donde se describen algunas lesiones que Neer no describió. Entonces, tenemos las fracturas de Allman para clavícula, las fracturas de Rowood para luxación acromioclavicular, las luxaciones glenohumeral, las de la escápula de Dracovic o anatómica, las de las fracturas de la luxación glenohumeral según su desplazamiento y según el tiempo, y las fracturas de la región proximal de húmero se clasifican según NEER, N-E-E-R. Ya vamos a ver cómo las clasifica NEER. Las fracturas de húmero proximal corresponden al 5% de todas las fracturas, son más frecuentes en menores de 40 años por traumatismos de alta energía, la incidencia es mayor en varones y en cambio en los ancianos más frecuente es en las mujeres porque es más susceptible por la osteoporosis. Es que estoy grabando la clase. Bueno, como estábamos viendo, aquí está el troquíter. Bueno, se han movido un poquito las flechas. Troquíter, cuello quirúrgico, cuello anatómico. Esta es la corredera. Acromio. Se me han movido las flechitas cuando cambié la charla, pero bueno. Lo que nos interesa son las fracturas que son a este nivel, que es el húmero proximal. Esta es la región posterior. Aquí tenemos sus inserciones musculares. Miren, cuando cambié el diseño de la presentación se movió. Aquí tenemos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Esta es una visión posterior. Ahora, ¿por qué es importante que sepan esto? Que ya lo deben haber revisado según los que he escuchado. Porque la fractura de esta parte hace que el músculo que se inserta ahí traccione los fragmentos y se desplace. Entonces, ya les dije que si una fractura está muy desplazada es quirúrgica. A Raiza le encanta escuchar mis clases. Saludos para Cristóbal. Cristóbal, te manda saludos Raiza que está aquí en mi casa. Hola, Raiza. Hola. Estudien. Ya sabes, Cristóbal. Te tengo marcadito ahí. Bueno, entonces,
Aquí está la articulación glenohumeral, que ya hemos hablado de que es una anartrosis, que es súper inestable porque tiene una gran amplitud de movimientos y sus inserciones musculares. Importante, recordemos que siempre está ahí presente el plexo braquial con todos sus dermatomas. Yo suelo pedir como deber los dermatomas. Está perfecto. Suelo pedir como deber los dermatomas porque me gusta que los dibujen y todo, pero con esta modalidad, por eso prefiero mandarles otras cositas. Aquí tenemos la arteria axilar, que es la que nos da toda la vascularización a la cabeza del húmero. La región posterior del troquíter y una pequeña región posterior inferior de la cabeza humeral. En la región posterior que da a la circunfleja posterior anterior a la tuberosidad. Entonces, esta es la clasificación de Neer. Ya vamos a ver, primero les voy a poner, o sea, lo que grafica esta figura es que Neer los clasifica según el número de fragmentos y les da un número. La fractura tipo 1 de Neer es la que tiene 2 fragmentos, pero es la tipo 1, es decir, la diáfisis con la cabeza en un solo pedazo. La tipo 2 es de 3 fragmentos, la tipo 3 es de 4 fragmentos, y de ahí vienen las 3 y las 4 complicadas con luxofracturas. Aquí están los mecanismos que aparte de que sea directo e indirecto, también se da en ancianos con traumatismo insignificantes, rotatorios o por electrochoques o convulsiones. Estas son las radiografías que se piden. Miren, esta es la AP verdadera perfecta, que la hacemos en 40 o 45 grados, dependiendo también del paciente si es gordito o no es gordito, ¿no? Pero aquí es donde se ve perfectamente el espacio que hay en la articulación glenohumeral. Esta es la lateral, donde tenemos que ver la escápula, la Y de la escápula centrada en el centro de la diáfisis del húmero. La axial o axilar, para seguir viendo el contorno del húmero. Aquí está la clasificación de Neer. Entonces, lo que les decía. Esta es la tipo 1, es decir, el número no te representa al número de fragmentos, porque en la 1 hay 2 fragmentos, que puede ser en el cuello anatómico, que puede ser en el cuello quirúrgico, que puede ser solamente el troquíter, que puede ser solo el troquín, ya que puede ser una luxofractura solamente de un fragmento. Esa es la tipo 1. La 2 es de 3 partes, es decir, la tuberosidad más la cabeza y la diáfisis. Son 3 fragmentos de la tuberosidad menor en la cabeza y con los 3 fragmentos luxados. En 4 partes, esta es la 1, 2, 3, es en 4 partes que ya es conminuta. Y aquí es cuando ya toda la superficie articular está muy conminutada. ¿Entendieron entonces? Neer clasifica a las fracturas del húmero proximal según el número de fragmentos. 1 de 2 fragmentos, 2 de 3 fragmentos y 3 de 4 fragmentos acompañadas de luxofractura. Esa es la clasificación de Neer. ¿Qué quiere decir eso? Ya les dije, ¿para qué clasifico? Para saber qué le voy a poner. Si hay una separación de 1 centímetro o una angulación de más de 45 grados de un fragmento al otro, es quirúrgico a morir. Estas son las indicaciones quirúrgicas. ¿Por qué? Primero, que si el cuello anatómico está separado más de 1 centímetro o angulado, ocurre una necrosis avascular. No importa, igual que se me necrose. No, o sea, el problema no es que haya que se me necrose. El problema es que esto te va a doler y vas a perder la función total porque ahí se inserta el manguito rotador. Lo mismo, si el cuello quirúrgico tiene las tuberosidades distantes, anguladas, impactadas o conminutas, hay que evaluar la edad del paciente y la calidad ósea. En el troquíter, si hay un desplazamiento mayor de 1 centímetro, eso ya es ruptura del manguito rotador, es quirúrgico. El troquín,
Si es muy grave en 3 partes a 4 partes va a haber una necrosis. Y la fractura de luxación, acuérdense que cualquier cosa asociada a luxación es una urgencia, es quirúrgica. Entonces, estas son las indicaciones quirúrgicas de las fracturas de radio distal, de húmero proximal. Todo lo demás no se opera. Usted pone un cabestrillo y vaya por la sombrita. Sobre todo a las señoras que son las que más se rompen la cabeza del húmero en 2 partes, pero están impactaditas, osteoporóticas. Un cabestrillo, ejercicios muñeca y mano, y alrededor de las 6 semanas que ya empecé a hacer los ejercicios de fortalecimiento muscular. Y pasó. Esta clasificación se las enseño para que la sepan, pero es más de especialidad, que es la de la AO, que también habla del número de fragmentos. En resumen, las fracturas de húmero proximal se van a operar según si hay gran desplazamiento o angulación de los fragmentos. Este es el tratamiento estándar para las que tienen un desplazamiento mínimo, porque en las desplazadas hay un alto riesgo de que no pegue, no consolide o haya necrosis avascular. Entonces, porque el hombro también es celosito como el codo, siempre hay que pensar en una movilización precoz. Miren cómo aquí está. Los primeros días se retira el cabestrillo e inicia la movilidad precoz del codo y la muñeca. Las primeras semanas hay consolidación precoz porque es hueso esponjoso, entonces rapidito forma el callo cuando no se opera. El dolor disminuye, hay ausencia de crepitación, hay callo precoz. ¿Ven? Callo precoz, fisioterapia, consolidación más sólida cuando hay un callo duro después de las 3 semanas. A veces, cuando hay posibilidad de hacer manipulación para acercar un poquito más los fragmentos, pero no operar, se hace reducción cerrada e inmovilización. Si la reducción cerrada está muy difícil y hay pocas inserciones en partes blandas, dentro de la articulación cerrada se piensa en una hemiartroplastia, es decir, una prótesis de la cabeza del hombro. Si el grado de angulación es menor a 45 grados, se puede poner esas agujitas que han visto en los otros implantes y en las otras lesiones. Se llaman las agujas de Kirchner, como la vicepresidenta de Argentina. Dispositivos de Mouradian para los niños y la hemiartroplastia para la necrosis avascular. Las fracturas de cuello quirúrgico en 2 partes, fragmentos proximales en abducción neutra, y si está muy desplazada, es decir, ustedes van viendo en cada uno de que son quirúrgicas cuando, primero, no se puede reducir en métodos cerrados, cuando hay mucho desplazamiento, cuando hay mucha angulación. En el troquíter lo importante es reinsertar el manguito rotador. No puede estar muy desplazado ni estar muy angulado. Si no, y también la edad, por ejemplo, si usted tiene 20 años y trabaja en el comisariato poniendo las perchas, tengo que operarlo. Por muy, supongamos que no está desplazado, está fracturado pero está impactado. Pero usted quiere mover rápido, lo opero. Lo opero por artroscopía, le pongo las anclas y en 4 semanas vaya a trabajar. ¿No ves que lo botan? Pero en cambio, si usted tiene 62 años, es jubilado, ¿para qué lo voy a operar? Si eso va a pegar igual en 6 semanas. Entonces, asimismo, hay gente que tiene 68 años y es Ironman, pues no, que me va a decir, doctora, no, opéreme porque tengo una competencia, tengo que entrenar, chuta, y buena calidad ósea, entonces lo operamos. Pero en general estas son las indicaciones para cuando están muy desplazadas. Miren cómo, por ejemplo, aquí, cuando es la fractura del troquídeo en 3 partes, el pectoral mayor lo desplazo hasta medial. Y hay que hacer o reducción cerrada en ancianos o reducción abierta y fijación interna con plaquitas en T especiales para el troquín y bandas de tensión. Para el clavoso, para que no llegue que no lo quiero. Ah, ya. Así va a quedar estándar. Sí. Ya. De toda la familia. Ya. ¿Y esa cajita cuánto cuesta? Es cara. O sea, si pide arreglada de 35 $40. Si la pide arreglada. Con el desayuno. Ya sé dónde la venden, Juan Marcet. Ya. Ahí voy a ver si cojo otra para tener 2. Para tener 2 para... Ya, Raiza, Pepa, Raiza. Gracias. Entre las 2. Ideas de las 2. Aquí tenemos las fracturas luxaciones. Vean que cuando la cabeza estalla, artroplastia. ¿Qué pasó, chicos? Se me durmieron.
Tuvieron No. harto tiempo allá. Sí están ahí, sí están ahí. No, doctor. Póngale cero, póngale cero. Póngale 0. No sé si ¿Por qué comentaron, no? Qué feo. comentaron en el foro lo de Kenny, el caso de Kenny. No se pudo. No, Ay, no les no pudimos creo. comentar. No estaba habilitada la opción para comentar. Ya, dejen ver entonces si abro el foro en el tema, luxación acromioclavicular, si lo abro ahí y lo comentan después de clase, para que haya constancia que discutimos ese caso. Porque la luxación de Kenny tiene un nombre específico, que es luxación acromioclavicular, y va ahí el apellido. ¿Cuál sería? Aguda, traumática, recidivante, inveterada. ¿Cuál? Traumática. Ya, esa es Traumática. una traumática. ¿Y qué más? ¿Recidivante o inveterada? ¿Por qué inveterada? ¿Quién dijo inveterada? Recidivante es porque, o sea, han ocurrido 2 eventos, más de un evento. Ya. Por eso, porque Veterana es antigua y Kenny dijo que tenía 10 10 años de... A ver, ¿Qué pasó? Kenny, ¿cuántos años Traumática hace? inveterada. Es como decir que es crónica. Ya. Bueno, sí, crónica está válido, pero es traumática inveterada porque nunca se redujo. Y la inveterada es esa, la que nunca se redujo, nunca recibió tratamiento. O sea, el tratamiento que puede haber recibido, acuérdense que una cosa es ir a la consulta y otra cosa es ir a la consulta y hacerse el tratamiento. Pues, ¿no? Ir a una consulta no es que sí recibió tratamiento, recibió atención, pero no tratamiento. Tú no has visto mi balcón, pues, Raiza. No. ¿Qué le hice? ¿Lo arregló? Está lleno de plantas. Anda a ver mis suculentas ahí, hermosas. Eso tienen que poner, ya mismo lo habilito. Miren, aquí ya habla de la artroplastia. ¿En qué casos hacemos una artroplastia de húmero proximal? Y estas son las indicaciones de la artroplastia. Sustitución protésica del extremo proximal del húmero, es decir, de la cabeza, y vástago se le llama a esa parte que es como un palito, pero no es palito, pues, ¿no? Que es la parte como el pie de la cabeza que entra dentro de la diáfisis, eso se llama vástago. Cuando hay fracturas en 4 partes, en 3 partes, en acciones osteoporóticos, fracturas por estallido, ahí se hace abierto un abordaje delto pectoral para reconstruir todos esos músculos que se insertan ahí. La prótesis usualmente trae unos huequitos donde uno reinserta eso. Aquí lo importante es el nervio axilar, que tenemos que tener mucho cuidado con el nervio axilar para no causar esas parestesias, ¿no? Este es el acceso transdeltoideo. Y aquí está, ya los ejemplos de los implantes que ponemos. Miren cómo este fragmento es traccionado por el supraespinoso, ¿ven? Me alegra que están pilas, que se han leído los casitos y los que se hacen en el caso de Kenny. Cuando tengas la oportunidad, Kenny, una radiografía. Pero eso sí se te puede operar. Te podemos, además, O sea, sí tengo, pero está en Ecuador. claro. Además que tienes atrofia del deltoides. Está chupado ese músculo ahí. Eso es con terapia, recuperas bastante musculatura. Miren, aquí es una fractura que se hace diafisiaria. Si ven los fragmentitos hacia la diáfisis, que con un clavo podemos fijarla. Esto es muy cruento, es decir, es tanto tornillo, tanta cosa que yo preferiría hacerle con anclas, o a veces podemos hacer esto con las partes blandas, ¿no? Pero si ya no se puede, no se queda fija y no es estable, ya toca poner, esta es una plaquita que se llama en T. Fijación con placa en T, se colocan 3 tornillos de esponjosa. Los que están en la parte esponjosa se llaman esponjosa, y los que están ya en la cortical se llaman cortical. ¿Sí imprimiste, Raicita? Sí. Ah, cierto, que no ibas a imprimir, cierto. Pero ya lo guardaste, como Sí, te dije. Ya, perfecto. Para no estar buscando a cada rato. Estas son las agujitas de Kirchner. Aquí están más agujas, más todo. Aquí, esto es el injerto, ¿sí ven? Esto es el injerto. Placas T-Fix, y de aquí para adelante lo que más hay son placas para húmero proximal, de cualquier cantidad de placas.
Hay cualquier cantidad de... Y además los pakistaníes, los hindúes y los chinos se han puesto a fabricar de todo. La rehabilitación, bueno, ponemos un cabestrillo, apenas se compruebe que ha consolidado, hay que mandar a mover ese hombro, si no se les queda todo atrofiado. Y se realizan ejercicios de Codman. Ahora, vamos a hacer una tarea en relación a los ejercicios de Codman. Ustedes sí saben de esa página donde ustedes ponen el DOI y les sale el artículo completo. Sí, ¿Cómo que se llama? Sí. Hop. Ese show. ¿Cómo se llama? Sci-Hub.do. Sci-Hub, no me acordaba, ya. Como ustedes iban a tener acceso, quiero que por grupos, no me reenvíen nada todavía. Primero me investiguen sobre si los ejercicios de Codman actualmente se consideran para la rehabilitación en cualquier lesión de hombro. Primero les voy a explicar qué son los ejercicios de Codman. Los de Codman se llaman ejercicios pendulares, que se les indica a todos los pacientes con problemas de hombro como método de rehabilitación para prevenir que se les ponga rígido. El hombro congelado es una patología que se llama frozen shoulder, que es la inflamación crónica de todas las partes blandas que hace que después restringe el movimiento porque está tan fibrótico que ya se queda rígido. Entonces con los ejercicios de Codman inicialmente se recomendaban para que no se quede rígido. Entonces son así, usted se coloca frente a una silla o frente a una mesa y empieza a mover pendularmente, como el péndulo del reloj, ¿no? Hacia circular, hacia adelante y atrás, hacia la derecha y la izquierda, ¿no? Pero actualmente hay algunas posturas frente a estos ejercicios de Codman, entonces primero investiguenme por lo menos unos 3 artículos por grupo, me comentan en el chat por grupo un representante qué es lo que han encontrado para hacer un solo ensayo sobre los ejercicios de Codman, que es muy interesante. Bueno, las complicaciones ya saben, necrosis avascular y pseudoartrosis. Eso es lo más frecuente en húmero proximal. Preguntas que por favor me la hagan para el banco de preguntas. El tratamiento para la pseudo, acromioplastia, reinserción del troquite, reparación del manguito rotador, alternativas placa en T o fijación con banda de tensión y en los ancianos prótesis de cabeza de húmero. La consolidación viscosa también se considera la prótesis, las lesiones neurovasculares, lesión de la arteria axilar o del plexo braquial. Preguntas de húmero proximal para pasar a húmero diaficiario y con eso terminamos la clase. Una pregunta, doctora, respecto al deber. Luego me da el azul cuando ya los haya llenado. Ya, sí. Me avisa para pasarlos bien. Chéverísimo. Ya, y tiene- Ay, no, el formulario. ¿Cuál formulario? Tiene que firmarme el formulario, las placas. Démelo, pues, para yo dar, llevarse, porque yo me vengo con ella casi siempre. Espérenme un ratito, chicos. Déjame ponerle pausa aquí a la clase. Y Diego me pregunta que si